Hermano, ustedes saben que hoy tenemos el compromiso de cerrar el libro de Efesios, pero cuando hablamos de cerrar, no es que lo vamos a cerrar para siempre, sino que hoy terminamos con lo que es las predicaciones que hemos visto del libro de los Efesios. Qué privilegio es, hermano, de verdad que sí, poder estar en una iglesia que nosotros podamos iniciar un libro de la Biblia y terminarlo, dejando que sea la misma palabra de Dios, dejando que sea la misma palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Y cuando hablamos, hermanos, que hemos terminado esta carta, no quiere decir que ya Efesios no es útil para nuestra vida diaria. No es eso lo que estamos diciendo, ni tampoco estamos diciendo que somos súper cristianos porque la iniciamos y la terminamos. Tampoco es eso lo que estamos diciendo. Lo que queremos decir es, hermano, que qué bueno que iniciamos esta carta sometiendo nuestras vidas espirituales a todas las verdades y a toda la enseñanza que en esta carta pudimos ver durante todo este tiempo. Y eso, hermano, nos debe de llenar de gozo. ¿Sabe lo que indica esto? Que la iglesia, monte de alabanza, va por buen camino. Eso es lo que indica esto que nosotros pudimos ver durante todo esto, hermano. Hemos visto de todo en esta carta a los Efesios. Esta es una carta célebre, hermano, porque como ustedes vieron, encierra todas las enseñanzas y toda la doctrina que nosotros como hijos de Dios debemos de tener presente y poder ejecutarla de una manera precisa. Y esta doctrina es meramente para el pueblo de Dios, que somos nosotros, su iglesia. Qué sorprendente ver, hermanos, que como Pablo nos arrapó, nos capturó y nos hizo ver que en los versículos 1, 2 y 3 de la carta de los Efesios vimos todas nuestras bendiciones adquiridas en Cristo. Del capítulo 1, 2 y 3, Él nos habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. De todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Y específicamente en Efesios 1, 3, Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo Él, hermano, enseñando cada una de estas cosas. Y es por eso que vimos en Efesios 1 cómo esta introducción tan buena hace Pablo cuando nos dice que hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo, que hemos sido adoptados para filiación, que hemos sido elegidos, perdonados y también redimidos por Cristo. Todo esto Pablo se lo transmite a las personas de Efesios, pero por extensión a cada uno de nosotros, hermano. A cada uno de nosotros. Pero Pedro quiere enfatizar para que todos nosotros estemos seguros que en medio de todas esas bendiciones, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo de Dios estaban presentes y hoy en la actualidad siguen estando presentes. Bendito sea el nombre de Dios. Hemos sido marcados con un sello, hermano, y se nos ha dado el Espíritu de Dios como pago inicial de nuestra herencia que tenemos en Cristo Jesús. Luego Pablo hace algo tan grande que Pablo ora por nosotros para que esta revelación, que si ya no es un misterio para nosotros, sea una realidad en nuestras vidas. Pablo se detiene y hace este tipo de oración, hermano, para que entendamos de una vez por todas que tenemos una esperanza y un poder de que hemos sido llamados su pueblo. Que hemos sido llamados su pueblo y por tal razón Cristo es la cabeza de ese pueblo, que es la iglesia. Esto es lo que demuestra, hermano. Y la oración que hace Pablo, él la hace desde el versículo 15 al 23. Yo voy a leer un versículo. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os he llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esto, hermano, es lo que hace
el apóstol Pablo. Esta es la revelación y la gran necesidad que teníamos nosotros de saber este misterio que estaba escondido. Es por esta razón que cuando Pablo entra en los capítulos 2, él inicia con una oración, pero él inicia recordándonos cuál era nuestro pasado, cuál era nuestro futuro y cuál es nuestro presente. Usted lo puede organizar como ustedes quieran, pero en ese orden o el orden que ustedes quieran, Dios está presente. Y es ahí donde Él nos dice, miren, recuerden que el gran amor que Dios tuvo con nosotros y con cada uno de ustedes, incluso el amor de Dios fue tan grande y tan maravilloso que nosotros nos encontrábamos muertos y Él nos dio vida en Cristo Jesús. Nos recuerda el pasado donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hoy nos dice que estamos vivos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso hizo Jesús. Hemos sido resucitados, luego que ya hemos sido restaurados por Dios, nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. Y todo eso, hermano, Él lo hizo por gracia. No porque hay mérito en aquello que Él ha restaurado. No porque hay valía en aquello que Él ha decidido darle vida, sino que por su amor y su gracia, así a Él le plugo hacerlo. Y es ahí, hermano, donde Pablo entonces también dice que nosotros hemos recibido todo eso a través de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús. Y luego Pablo automáticamente les recuerda, miren, antes no éramos pueblo, pero ahora Cristo, a través de ese mismo sacrificio de Cristo, dos pueblos que estaban en enemistad, Él lo unió y a esos pueblos que Él unió lo hizo el pueblo de Dios. Y Pablo quiere que entiendan esto bien porque Él hizo esto porque fue a través del sacrificio que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, donde ya pudo el hombre tener una relación verdadera con su Padre. Y es ahí donde el apóstol quiere que ellos, la gente de Efesios y cada uno de nosotros podamos entender estas cosas. ¿Qué cosa? Que ahora tenemos acceso directo, hermano, directo al Padre, directo a su presencia. Ya no hay nada que en el medio esté entre usted y su Dios. Ya Cristo ha roto cualquier barrera. Usted tiene el privilegio, usted tiene el gozo, usted disfruta de la presencia de Dios en cada momento de su vida porque Cristo hizo grandes maravillas en nuestras vidas. Pablo quiere que los cristianos de Éfeso entiendan bien todas estas bendiciones, hermano. Pero no solamente a ellos, eso Dios manda a Pablo que se lo escriba a ellos, pero por extensión a cada uno de nosotros. Por eso hoy nos encontramos en la iglesia escuchando esta prédica, hermano. Luego de que Pablo le dice todas estas verdades, de todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo, en el capítulo 3 él quiere cerrar de una manera magistral. ¿Y cómo él cierra? Pablo encierra todas estas enseñanzas del Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, con una oración. Y esa oración que la hace por cada uno de nosotros. Efesios 3, hermanos, comienza con el ministerio de Cristo dado a conocer a través de la revelación del Espíritu de Dios. Que el Evangelio a los gentiles, hermanos, para ellos era un misterio, pero por la gracia y misericordia de Dios le fue revelado. Y es por eso, como le dije, que ya somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pablo expresa, hermano, que su sumisión a los gentiles de predicar y administrar el ministerio fue predicado por esa intención. Y termina este capítulo con una poderosa oración, como le dije. En Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. O sea, hermano, Pablo oró para que podamos entender y comprender a la misma vez que tenemos la seguridad y el acceso con confianza por medio de Cristo a Dios Padre. Qué maravillosas bendiciones, hermano, hemos recibido en Cristo Jesús. Vimos que en los capítulos 1, 2 y 3,
Pablo nos enseña todas las bendiciones que hemos adquirido en Cristo, ¿verdad que sí? Pero entrando inmediatamente en el capítulo 4, Pablo quiere dejar claro y a la vez enfatiza y nos recuerda que debemos vivir una vida digna del llamado que hemos recibido por ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, ya Pablo viene un poco más fuerte. Ya Pablo quiere que todas esas cosas que ya vimos, de todo lo que Dios nos ha dado, también hay un objetivo atrás de eso. ¿Y qué? Que podamos poner en práctica diaria todas estas enseñanzas y estas bendiciones que necesita aportar aquel que fue llamado por Cristo de la muerte a la vida. Y Pablo entra automáticamente con un carácter un poco más agresivo, pero lleno de amor, lleno de compasión a la misma vez. Y Pablo le dice, hermanos, lo que Pablo está diciendo y les recuerda a los efesios, que por consecuencia, oigan bien, que por consecuencia de tener esta nueva posición en Cristo Jesús, también tenemos ahora responsabilidades en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quiere introducirle a ellos para que entienda lo que él le va a decir ahora. Por esta razón, el capítulo 4, 5 y 6 nos brinda un sinnúmero de consejos prácticos en relación a ¿qué? A la vida cristiana. A la vida de aquel que estaba muerto, pero Cristo ahora le dio vida y vida en abundancia. Entonces Cristo dice que sus cristianos, sus hijos, deben de vivir de cierto modo. Y es ahí donde Pablo comienza del versículo 4 al 6 a darnos un sinnúmero de instrucciones que nos permite ver cómo Dios quiere que usted y yo nos conduzcamos en la vida. Pablo le dice a esta persona de entrada, miren, no solamente saber todas las bendiciones del versículo 1, del 2 y del 3, no solo es eso. Es que ahora nos toca poner en práctica cada una de esas bendiciones. Rápido Pablo dice esto a ellos, hermano. Tenemos que poner en práctica porque tenemos ahora responsabilidades de vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Qué Pablo nos enseña en estos próximos capítulos, hermanos? En el 4, el 5 y el 6. Que todo verdadero creyente, por causa de Cristo, por lo que Cristo ha hecho en él, debe promover la unidad espiritual como lo hizo Cristo. Y Pablo entonces dice, hermano, ¿cómo logramos esto? Negándonos a nosotros mismos para que reine la unidad. Esto es lo que espera Dios de su pueblo. ¿De quiénes? De su iglesia. Y es por eso que Pablo vimos, hermano, somos llamados a la unidad como un cuerpo de creyente a través del Señor, a través de su Espíritu, a través de la esperanza. Esto es lo que nos indica que la conducta del cristiano debe de ser como Pablo lo dijo en el capítulo 4 al 16, debemos de andar en unidad. Debemos tener una conducta de pureza. Debemos de tener una conducta llena de amor. Debemos de andar en luz. Debemos, hermanos, andar con cuidado. Pero Pablo también dice que debemos de andar en armonía. Y esta armonía se debe de reflejar en el esposo, en las esposas, en los hijos, en los padres, en los amos, en los siervos, en toda nuestra manera de vivir. Porque somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios anda igual como anda su Padre Celestial. Pablo se detiene, hermano, para decirle estas verdades, pero el hombre, recordemos que estaba preso, hermano, estaba privado de muchos privilegios. Y él nos está diciendo a nosotros como pueblo de Dios que debemos de andar en armonía, en amor, en paz. Aquí vemos, hermano, que Pablo estaba diciendo y le estaba dando aliento a estas personas para que estas verdades doctrinales sean una realidad en las vidas de ellos. Y por consecuencia, ¿en cuál vida también? En la nuestra. No se vaya con la idea que esto es para los efesios. En su momento fue para los efesios. Pero ahora a nosotros nos toca ser ese pueblo llamado los efesios. Amén. Pablo nos alienta y nos despoja y nos dice, miren, es de esta manera que viven los hijos de Dios.
Pero Él nos alienta y nos dice, miren, para hacer esto tienes que despojarte de ese viejo hombre. Y de entonces debe de estar vestido de este nuevo hombre que Cristo ha creado en la cruz del Calvario. Y todo esto, hermano, Él lo hace. Él dice que lograremos hacer todas estas cosas si somos imitadores ¿de quién? De Cristo. No hay manera de usted vencer al enemigo si el enemigo no ve la sustancia de Cristo en usted. Y la sustancia de Cristo en usted, vamos a ver más adelante que le dice, hermano, que no hay manera de tú hacer esto si tú no eres imitador de Cristo. Por eso es que no se nos manda como imitadores de Cristo a vivir una vida de amor, porque Cristo se entregó por nosotros como un sacrificio a Dios. Y por esta razón debemos dejar todo cristiano a un lado lo que es la inmoralidad sexual, lo que es la impureza, la avaricia, la mentira, el engaño, la tontería. Todas esas cosas no son de aquellos que Cristo llamó y salvó y rescató de su muerte espiritual. ¿Saben por qué tenemos que echar todo esto a un lado? Porque estas cosas no son inapropiadas para el pueblo de Dios. Estas cosas no se deben ni de mencionar en el pueblo de Dios. Hermano, Pablo nos manda a vivir como hijos de luz. Y cuando vivimos como hijos de luz, vamos a descubrir qué agrada al Señor siempre. Cuando vivimos como hijos de luz y la luz es Cristo, siempre vamos a saber qué agrada a nuestro Dios. Debemos aprovechar, hermanos, cada oportunidad de nuestra vida para comprender la voluntad de Dios. Cada oportunidad para comprender la voluntad del Señor y ser lleno con todo momento de su Espíritu Santo. Pero tal vez como los efesios, como las personas de los efesios, ustedes se estarán haciendo una pregunta. ¿Cómo logro, Pablo, yo hacer todas esas cosas que tú me estás diciendo? Vivir una vida digna, en unidad, en amor, en comprensión. Que la gente pueda ver cuando me vea que Cristo está dentro de mí, o que por fuera se vea que ese es verdaderamente un hijo de Dios. Pablo, no te estoy entendiendo, ayúdame a entender esto. Pero yo sé que Pablo automáticamente se adelantó para quitar esa inquietud de corazones de ellos y tal vez las inquietudes que tengamos nosotros hoy en esta mañana. Pablo dice, miren, solamente podemos vivir y lograr esta vida de gozo espiritual. ¿Saben cómo? Si tenemos puesta toda la armadura de Dios. No hay otra explicación, no hay nada que tenga sentido que no sea que el Hijo de Dios lleve puesto toda la armadura de Dios. Y cuando la palabra dice toda, es porque a veces habemos cristianos que queremos ponernos una parte y vivir con la otra parte del mundo. Y a eso no estamos llamados. Estamos llamados a tener toda la armadura de Dios puesta en nuestras vidas. Y Pablo usa esta ilustración de esta armadura porque las personas de los Efesios sabían muy bien que los soldados romanos antes de ir a una guerra se ponían una armadura. ¿Para qué? Para proteger su cuerpo de cualquier peligro. Y porque Pablo sabía que ellos sabían eso, le hace esta ilustración. Pero Pablo quiere hacerle también una pequeña diferencia de estas dos, de la armadura de los guerreros o de los soldados y de la armadura espiritual de todos nosotros. Acabamos de decir que ellos lo usaban cuando había guerra. Y después que se acababa la guerra, ¿qué hacían? Y usted como cristiano, siempre con la armadura de Dios puesta en nuestras vidas. Porque solo así venceremos a el mal con el bien. Solo así, hermano, no hay otra manera.
No hay otra manera de hacerlo. ¿Saben por qué? Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos saber que nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales de este mundo oscuro. Por tal razón, debemos tener puesta toda la armadura de Dios todos los días de nuestra vida. Y como le dije, solo así venceremos el mal con el bien, con el poder y la fuerza del Todopoderoso, diseñador por excelencia de nuestra armadura espiritual. Nuestro diseñador por excelencia, hermano. Esa armadura, lo bueno de ella, que no importa el ancho o lo flaco o lo delgado que eres, el diseñador, el creador de esa armadura, es tan bueno que esa armadura le cabe, le sirve a todo ser humano. O sea, no hay excusa para decir que el casco me queda grande o que el brazo, no, hermano. Los hijos de Dios viven para Dios. Y cuando vivimos para Dios, la armadura que poseemos o tenemos es la que Dios nos ha dejado. Tal vez, hermano, no hay otro libro como Efesios que sea tan práctico y tenga una conexión tan grande con la doctrina sana de la palabra de Dios. Tal vez en la Biblia no encontramos un libro de esta manera, hermano. Pablo argumenta que la teología, o sea, el saber de Dios es algo práctico. Así de sencillo, hermano. Usted no puede leer la Biblia y quedarse en leerla. No, usted la lee porque la Biblia, cuando usted la lee, se convierte en algo práctico en la vida de los hijos de Dios. Si la Biblia dice no mentirás, entonces yo como cristiano automáticamente no voy a mentir. Ahí estoy poniendo en práctica lo que ya aprendí. Pero quedarme con eso ahí y dejarlo ahí no es de los hijos del Señor. Amén. Muy bien, hermano. Luego de ver esta pequeñita recordatorio de todo lo que vimos, hemos llegado a los últimos 4 versículos del libro 6 de los Efesios. Y por eso le invito a que se pongan de pie y vamos a leer Efesios 21 al 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Eterno Dios todopoderoso, una vez más, Padre, agradecido de tu gracia, agradecido de tu favor infinito que ha tenido con nosotros, Señor. Padre, mira que en esta mañana queremos, Padre, concluir con las prédicas del libro de Efesios. Y por eso te invitamos que sea usted, Señor, que esté hablando en estos micrófonos, que sea su palabra, que sea su conocimiento, que sea su verdad y que podamos, Padre, hoy la iglesia Monte de Alabanza vivir una vida diferente porque hemos escuchado tu consejo, Padre, desde el capítulo 1 de Efesios hasta el capítulo 6 del mismo. Gracias, Señor Jesús, en tus manos estamos siempre. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema creo que es muy obvio, ¿verdad? Del mensaje. La conclusión de Efesios. Hermano, ¿qué manera de terminar una carta tiene Pablo? Una manera muy peculiar, hermano, porque Pablo se ha caracterizado por lo siguiente. Cuando vemos que inicia, vemos que es como una carta pastoral cargada de amor de un siervo de Dios por aquellos hijos de Dios que vivían en Éfeso. Ellos están preocupados, hermano, por Pablo, porque supieron que estaba preso. Y Pablo tiene la oportunidad de enviar esta carta con Tíquico, el personaje que vamos a ver más adelante,
Y Pablo no le pide o le dice, miren, yo necesito esto, quiero esto, todo esto, no. Pablo lo que hace es orar por ellos. Y sigue preso Pablo. Y él lo que hace, orar por ellos. Pero ¿por qué ora y por qué hace esto? Vamos a ver qué nos dicen estos versículos. Antes de vamos a leer algo. La única intención que tiene el hermano Pablo puede seguir es la unidad del evangelio, que ellos sepan que el servir a Dios es lo mejor que pueden tener el ser humano. Y cuando nos vestimos de su armadura, podemos lograr esto. Si leemos el versículo otra vez, el 21 solamente, vamos a ver el amor pastoral que tiene Pablo. El 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Escuchen bien ahí. Y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para eso mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele el que vuestros corazones. Tíquico, hermano y fiel ministro. Pablo menciona a este personaje, pero ¿quién es este personaje? Que primera vez lo vemos en el libro de los Efesios. Y cuando lo vemos, está al final de la carta. Entonces, bueno, detenerlo un poco aquí y ver quién es este personaje. Pablo lo menciona a él en Hechos 24. Vamos a ver quién acompañó a Pablo en el viaje que él tenía a Macedonia y en Grecia. Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Arisco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí está el personaje. Pero en otra carta, hermano, Pablo también lo menciona. Colosenses 4:7. Búsquenlo, Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber. ¿Con quién? Con Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo del Señor. El 8 dice, el cual me ha enviado a vosotros estos mismos para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. Ahora vemos en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 4:12, otra vez este caballero. Y aquí nos confirma lo que estamos leyendo en Efesios. Dice el 4:12. Tíquico lo envié a Efesios. Ahí vemos el personaje, como Pablo confirma que envió a este personaje a la ciudad de los Efesios. Al parecer, hermano, este siervo era un siervo muy utilizado por Pablo, en lo que es mandar esta carta, mandar algunas informaciones a los hermanos que se encontraban en diferentes lugares. Pero Efesios no es la excepción, porque vemos como aquí también él lo manda a ellos a que vayan a Efesios. Pero ¿cuál es la razón que Pablo manda a este señor a los Efesios? Esta razón lo podemos ver en el versículo 22 de Efesios 6:22 dice, el cual envió a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Ahí está la razón, para que consuele vuestros corazones. Pablo quería que Tíquico consolara a los efesios y a cualquier persona que estuviera leyendo esta carta sobre la condición de Pablo durante su prisión en Roma. Estos hermanos se enteraron que Pablo estaba preso, hermano, y estaban preocupados, querían saber cuál era la condición de su amado hermano en Cristo. Y Pablo, sabiendo esta cosa, hermano, encarecidamente manda a esta persona que consuele los corazones de los efesios. ¿Y cuáles eran las palabras de Pablo finales para los efesios? Él le dice, hermano, en el versículo 23, paz sean a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Cuando dice paz a los hermanos, Pablo incluye la carta de una manera genial. ¿Qué Pablo está haciendo aquí? Él está yéndose directamente a lo que él dijo en el versículo 1 de los Efesios. Y lo vamos a leer más adelante.
Hermano, estas dos cualidades, gracia y paz, son exclusivas del creyente. La gracia y la paz son exclusivas del creyente debido a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Debido a la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Esto quiere decir para nosotros hoy en día que al igual que los hermanos de Efesios y todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, deben de hacerlo con un amor. ¿Qué dice el último versículo? Con un amor inalterable, ¿verdad que sí? Pero ¿cuál era el pensamiento de Pablo cuando dice que los hijos de Dios deben de amar a Jesucristo con un amor inalterable? Literalmente lo que Pablo quiere decir, sin corromperse. Recordamos el versículo 1 de Efesios, ¿verdad? Cuando mencionábamos que esta ciudad de los Efesios estaba cargada de paganismo, estaba cargada de idolatría, y que los hermanos se encontraban en un pedazo de esa isla, que estaban propensos a ser engañados por las malas influencias en que se encontraban. Entonces Pablo quiere recordarle a ellos, miren, recuerden que todo lo que hemos visto, recuerden todas las bendiciones, recuerden que debemos de vivir imitando a Cristo, recuerden también que con toda la armadura de Dios podemos vencer, pero también yo sé, hermano, que si nos descuidamos en ese amor que debemos tener por Cristo, podemos manchar ese amor y podemos alejarnos y volver a la esclavitud del pecado donde nos encontrábamos. Pablo quiere, hermano, hacerles recordar esta cosa a los hermanos. Hacerles recordar esta cosa a los hermanos. ¿Usted sabe qué quiere decir amor inalterable sin romperse? Que nuestro amor por el Señor Jesucristo debería de ser un amor que no muere. Debería de ser un amor que no muere. Aquí Pablo está haciendo, hermano, es recordar las bendiciones que ellos habían adquirido en Cristo Jesús. Pablo dice, esta es la manera que Pablo ayuda a los efesios a caminar en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Les recuerda el versículo 1:3, es que ahora ustedes deben de caminar. Recuerden que todas las bendiciones espirituales que han obtenido. Y dice Pablo, se acuerda del versículo 24, cuando él dice, la gracia sea con todos los que aman. Oigan bien, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Cuando dice sea con todos los que aman, está hablando de la comunidad cristiana. Él está hablando con cristianos. Que los cristianos deben de tener un amor inalterable a su Padre Celestial. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. Entonces la verdadera iglesia que ama a Cristo debe de amarlo con un amor que nunca perezca, con un amor que no contaminado, con un amor que no esté corrupto por la maldad de este mundo, con un amor que solo refleje lo grande que Él ha hecho por mí y lo poco que yo he hecho por Él. Hermanos, ¿saben por qué debemos de amar a Cristo con un amor puro, santo y perpetuo? Pablo termina pidiéndole a Dios algunas bendiciones para sus amigos. Luego de que Pablo dice que debemos de amarle inexorablemente, él se despide pidiendo, no al revés, él no está pidiéndole a Títico que le diga a los efesios que oren por él, o no, él le dice, no, yo voy a orar por ellos. Y él ora de la siguiente manera, él dice que la paz que era el bien supremo esté con los efesios. Que la fe, que era la total confianza y la dependencia de Cristo, esté con los efesios. Que la gracia, que era el precioso don gratuito de Dios, esté con los efesios. Y que esté con la iglesia apostólica y misionera. Monte de alabanza. Eran estas cosas que Pablo pedía por sus amigos, hermano. Pablo pedía estas cosas por sus amigos. Pero por encima de todo, Pablo le pide a Dios que el amor nunca le falte a los efesios. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocer el amor de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Pero también para que puedan amar a Dios como lo amamos nosotros y que el amor
ese amor que debemos de tener sea más fuerte que la propia muerte. Que sea más fuerte que la propia muerte. ¿Cómo Pablo concluye esto, hermano? De una manera magistral. Nosotros hemos visto 3 partes. Y las 3 partes es que él le recordó a los efesios todo lo que han recibido de Dios. Pero también le dice ahora todo lo que debemos de hacer por Dios. Y cómo debemos de hacer eso que queremos hacer por Dios. No a nuestra suerte, no como yo entienda, no como yo lo sienta. Es como la palabra lo dice. Y me manda entonces que voy a lograr esta cosa cuando esté vestido de toda su armadura. Y la armadura de Dios es la única que nos permite a nosotros salir victorioso en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier quebranto, en medio de cualquier situación difícil. Pero antes de cerrar, él quiere consolar los corazones de los efesios. Y le dice, yo te voy a mandar a este personaje que le amo tanto, un siervo mío del Señor, le manda a consolar sus corazones. Pero esta carta a los efesios, hermanos, no solamente fue circulada para los cristianos en Éfeso. Esta carta siguió su camino y llegó a otros lugares. Porque era una carta que no solamente era dirigida a un pueblo específico. Porque como vimos, la carta está cargada de doctrina. Y las doctrinas son para los hijos de Dios, hacerla, cumplirla y vivirla. Por tal razón, esta carta fue una carta universal donde muchas iglesias también recibieron de parte de Dios lo que hoy usted y yo hemos recibido desde el versículo 1 hasta el capítulo 6 de la carta de los Efesios. ¿El qué? Bendiciones de Dios, y además de eso nos da un aliento al saber que lo que dice Pablo en la siguiente carta que le continúa a los Efesios, el mismo Pablo preso dice lo siguiente en Filipenses 1:6. Estando persuadido, ¿de qué? De todo lo que hemos visto hasta el momento. De esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermano, usted tranquilo. A usted y a mí lo que nos resta es vivir confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nosotros nos resta saber que no es con mis fuerzas, no es con tu talento, no es con tu capacidad, es por la gracia y la misericordia del soberano Dios. Cuando entendemos esto, la vida cristiana se hace fácil de llevar. Porque el que sale a la calle no eres tú, es la armadura de Cristo en ti. Porque cuando vengan los problemas no te van a herir, porque el que está delante de ti nunca, dice la palabra de Dios, ha perdido una batalla y nunca la perderá. Yo me imagino, hermanos, que estas personas de Efesios, cuando escucharon estas palabras, escucharon toda esta verdad, vivieron una vida diferente delante de Dios. Y entonces ahora nos resta a nosotros, hermano, ¿el qué? Vivir una vida diferente delante de Dios, donde mi ayudador no sea tal vez mi vecino o mi pastor. Oigan qué extremo me fui. Sino el mismo Espíritu Santo de Dios. Él mandará los medios, pero Él es la fuente de la solución. Él, hermano, está presto a escucharte porque Él fue que te sacó de la muerte espiritual donde te encontraba y donde yo me encontraba. Y si alguien merece toda gloria, si alguien merece toda honra, y no porque Él la pida, no, es porque de Él es nuestro amado Señor. Por eso, hermanos, que le invito de todo corazón, hermanos, le invito y me invito a mí mismo a que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por Él estamos aquí, hermano. Por Él vivimos, hermano. Por Él nos levantamos, por Él respiramos. Por Él hoy podemos decir que ya no pertenezco a la tiniebla, sino que estoy ahora en la luz. Ponte de pie, iglesia. Padre soberano, Dios todopoderoso. Gracias una vez más, Padre, por tu gracia y por tu misericordia.
Padre, queremos agradecerte que nos haya permitido entrar en esta carta de los Efesios y ver todas las verdades que hay en ella escondidas, Dios. Ahora pues ayúdanos, como dicen los capítulos 4, 5 y 6, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Ayúdanos a vivir, Padre, constantemente vestido de toda la armadura tuya, oh Dios. Y estoy más que seguro que vamos a vivir una vida gozosa, una vida alegre, una vida llena de victoria en victoria. Pero que el único que debe recibir toda la gloria y toda la honra siempre serás tú, oh Dios. Ayúdanos a llegar a esos lugares celestiales que tú nos has prometido en Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, y que nuestros corazones pongan en práctica todo lo que hemos aprendido. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.